Buenos días, mi Gus, nuevamente. Buenos días a todos que conectan con nosotros a esta hora, 8:13 de la mañana. Oigan, pues yo propongo que la intención de esta mañana sea, sé discreto. Y les voy a decir por qué lo pienso. Me acuerdo que cuando era adolescente, yo todo el tiempo platicaba acerca de mis cosas. Todo lo que me pasaba, todos mis secretos, se lo platicaba a una tía, luego se lo platicaba a una prima, luego se lo platicaba a una amiga. Y entonces resultaba que yo misma hacía que se hablara de mí, se comentara de mí, y le das el derecho a las personas de que te digan lo que tienes que hacer. Muchas veces no somos discretos con nuestra propia vida y no somos discretos tampoco con lo que le sucede a nuestros más cercanos. Y les voy a contar un cuento, pero primero voy a escribir la intención, si me acompañan. Sé discreto. Es como un ejercicio, ¿no? Esto de seamos discretos. Hay un cuento que leí anoche de Pedro Pablo Sacristán y él le llamaba Las lenguas hechizadas. Entonces se trataba de un pueblo en el que un brujo malvado de pronto se robó todas las lenguas del pueblo una noche y las hechizó. Hizo que estas lenguas lo único que pudieran hacer fuera hablar mal de los demás. Y entonces ya se las devolvió y los dueños de sus lenguas, al poco tiempo, lo único que hacían en el pueblo era estar, pues, hablando de los demás, y eso causaba muchísimo enojo entre todos y causaba cosas obviamente negativas entre los vecinos. Y esto, pues, al brujo lo hizo muy feliz. Pero entonces, un gran mago que vivía también por ahí en este pueblo se dio cuenta que este malvado brujo había hechizado las lenguas. Y entonces lo que él decidió hacer fue hechizar las orejas. Y entonces en ese momento, cada vez que alguien decía algo malo, las orejas automáticamente se cerraban y ya no escuchaban lo que esas lenguas indiscretas decían. Y entonces aquello pues se volvió una gran batalla entre las lenguas criticonas y entre las orejas sordas. Y pues como a las lenguas les gustaba hablar para que los escucharan, se empezaron a dar cuenta de que algo había cambiado y que nadie las estaba escuchando. Y al darse cuenta de eso, empezaron a darse cuenta que cuando hablaban bien de los demás, entonces sí se escuchaba lo que decían. Y entonces el caso es que dejaron de decir cosas feas, haciendo de este hechizo pues ya un fracaso. Finalmente el pueblo volvió a ser feliz y todos renovaron su amistad. Bueno, aunque dicen que el brujo sigue hechizando lenguas por todo el mundo, porque ¿quién no conoce a una persona que está hablando mal de los demás constantemente? Esto la verdad es que no es nada que podemos ni cambiar nosotros, pero sí lo cambiamos entre nosotros mismos. Como decía en Bambi, Tambor, su mamá le dio un buen consejo, ¿se acuerdan? Que le decía, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Más o menos así era lo que le decían a Tambor. Chapulín también lo dijo una vez. Sí, pero bueno, la verdad es que cuando tú no prestas tus orejas para los chismes, pues el que está chismeando no le parece interesante que tú sigas platicando cosas. Perdemos muchísima energía hablando de los demás cuando podemos construir nuestra vida, imaginando lo que queremos hacer, lo que queremos crear de ella, poniéndonos nuevas metas, en vez de estar hablando de los demás, que finalmente, ¿de quién habla? Cuando alguien está hablando pésimo de alguien más, solamente estás hablando mal de ti mismo. Pero aparte te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Porque muchas veces llegan con esa intención de contarte cosas de los demás, de criticar. Y a lo mejor tú estás pensando eso de que yo no quiero estar con esta persona tóxica que me está diciendo cosas de los demás. Entonces, por supuesto, te sale el tiro por la culata porque en vez de empatizar con esa persona, ya dicen, no, ahí viene Mauricio que va a hablar mal de la gente, no, mejor me doy la vuelta, ¿no? Te empiezas a claro, alejar. porque dices, en cualquier momento se da la vuelta y habla mal de mí. Si habla mal de esta persona, va a hablar mal de ti. Sí, Mauricio. Ay, te No, es uno de por mi barrio. Hablamos de las personas tóxicas y hay un dicho que seguramente también voy a equivocar al decirlo, pero es lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Así Claro. es, Y es totalmente cierto. A mí me pasa que cuando escucho a las personas hablar mal de otras, en efecto me alejo. Digo, bueno, esta persona, ¿cómo puede decir eso de su amiga, de su hermana, Ahora, de sus hijos? Y la realidad es que todos hemos hablado mal de alguien. Sí, ¿eh? pero a ver, también todos hay nos queda una el saco, realidad. a O todos sea, nos queda el sí. saco. hay una línea muy delgada, creo yo, esa es mi opinión, entre un chisme y también en compartir con gente cercana, con tus amigos, lo que también te está afectando de algo, ¿sabes? O de alguien. También creo que no siempre es un chisme, no siempre es hablar mal de alguien. No, pero es diferente Ajá. decir, oye, me está afectando a mí esto. O sea, Por un esto y por chisme esto, es, ajá. ¿cómo ves
porque él hizo esto y le afectó a no sé quién, ¿qué te importa? Cuando no estás inmiscuido en la Y historia, aparte ni siquiera sabemos la verdad de las cosas que suceden. Obviamente si es tu historia y estás platicando algo que te afecta a ti, Claro. pues finalmente estás hablando de algo tuyo. Sí. Claro, es que siempre estamos involucrados con personas y estamos en relación. Entonces, oye, me pasó esto con Pau y yo te cuento lo que me pasó con Paulina, no es que esté hablando Que si mal por de cierto ella. te la volaste, Pero algo, lo que ¿sabes le qué? hiciste. Pero algo sucede Pero tienes internamente razón. en el cuerpo. Hay un estudio japonés, la verdad que ojalá que lo podamos investigar después y lo podamos pasar, que ponían un vaso de agua Sí. y le decían puras cosas feas, groserías, Y un letrero. mentadas de Y un madres letrero y también demás. al lado. Ese lo hicimos Exacto. aquí. Y ¿No te vas uno a donde Japón? decían puras cosas bonitas, música linda, te quiero, te amo. Y florecían, era una plantita, Y ¿no? es una cosa impresionante Sí, lo que sucede. porque No, la esto es en el frecuencia del agua Esto es cambia. En el Claro. agua. O sea, Yo el sé. agua quedaba sucia totalmente cuando hablabas mal. Y al final somos y la un gran otra porcentaje de estaba- agua. Sí, Nosotros totalmente. también. Algo Y estás sucede afectando internamente. a la persona y esa persona ni se está dando cuenta, ¿no? Le estás aventando esa Porque mala nuestros vibra. pensamientos también son energía. Y perdemos Llega. credibilidad. Digo, Y confianza. ¿Ya viste cómo viene nuestra señora? Viene en shorts a buscar a su hijo a la escuela. ¿No te en Oye, serio? está tatuada. Ay, ¿estás hablando de mi vieja? Oye, porque a mí me encantan sus shorts. Tantos filtros que luego usamos en las fotos, en las redes sociales. Hay que ponerle filtros también a los A la pensamientos, lengua. a la lengua, ¿sí? Oye, eso Muy se bien, gustó. El Rivas ya está más Eso gordo. lo voy a poner No en mi manches, Instagram, no es así. Roberto Carlo No, MX. pero que no, sea pero- tu frase, ¿eh? ¿Eh? Que sea tu frase. Que es mi frase, la voy a patentar ahorita. Así es. Aunque hay de lenguas a lenguas, ¿eh, Robert? Eso sí. ¿Verdad? ¿Por qué Algunas te ríes, ya Judas? estuvo. Hay una Oye, lengua... Nachito, Hay tiene que una lenguota. enmicar la lengua. Oye, pero la de Nacho Lozano siempre trae información, ¿no? Bien desnudita está la lengua Esa de no tiene Nacho filtros Lozano. ni mica ni nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Nada. ¿Vamos a escucharlo o qué? Sí. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.